El tema que voy a tocar ahora, yo sé que es un tema que a algunas personas no le va a gustar. Sin embargo, yo voy a tocar el tema porque nosotros estamos llamados a predicar lo que dice la Biblia, no predicar lo que la gente quiere escuchar. Recordemos que la palabra dice que es un arma de doble filo, pero también dice que la palabra de Dios es como pan de vida. Entonces, la palabra de Dios es pan de vida para aquellos que quieren alimentarse de ella y quieren cambiar su forma de vida. Pero para aquellos que no quieren cambiar y que quieren seguir viviendo de manera desorganizada conforme a su propia voluntad, la palabra es como una espada de doble filo. Ahora, tú eliges quién eres tú. Si tú te alimentarás de la verdad de la palabra o si tú serás cortado por ella. Hoy en día estamos viviendo un tiempo donde las personas son sensibles, donde si se predica la palabra de verdad conforme a lo que dice la Escritura, me están tirando puya. No, no es que te están tirando puya. Es que la palabra de Dios es un arma de doble filo. Y cuando sale, va a cortar todo lo que no es de agrado. Va a cortar todo lo que no es de agrado delante de Dios. Ahora tú decides si tú dejas que la palabra de Dios sea alimento para ti o tú decides si tú dejarás que la palabra de Dios simplemente sea una espada de dos filos que corte cada vez que tú escuches la palabra. Y aunque estemos en el camino, aunque caminemos delante de Dios, la palabra seguirá siendo un arma de doble filo porque siempre habrán en nuestras vidas cosas que no son del agrado de Dios y que con la espada, que es la palabra, serán extirpados de nuestra vida. Pero tú decides. Tú decides cómo tú ves la palabra. Hoy día es muy común que se predica diciéndole a veces a la persona, Dios te va a levantar, Dios va a hacer que todo lo que te faltaron, que todo lo que te hirieron, sean humillados y tú lo verás con tus propios ojos y Dios te va a levantar, Dios te va a levantar y todas esas personas que te hicieron daño van a ser humillados, van a ser avergonzados. Hermano, estas cosas, yo no puedo andar predicando esto primero, porque estoy haciendo algo que va contra las Escrituras. Es verdad que Dios avergüenza a tus enemigos cuando Dios te levanta, pero mira lo que dice la Escritura del pensamiento que Dios quiere que tú tengas en tu mente. Mira lo que dice la palabra de Dios del pensamiento que Dios quiere que tengamos tú y yo en nuestra mente. Proverbio 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Yahweh lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Yo no puedo predicarle a las personas que cuando Dios lo levante, sus enemigos van a ser humillados para que su mente se enfoque en esto. ¿Por qué? Porque se va a levantar un ego en el corazón, el cual a Dios no le agrada, un orgullo, el cual a Dios no le agrada, en su corazón, que hará que esa persona busque a Dios, pero en su mente estará pensando, cuando Dios me levante, todos mis enemigos serán humillados. Y tendrá un deseo en su corazón de ver la humillación de sus enemigos. Y esto también
es arrogancia. ¿Qué sucede con esto? Que la palabra nos enseña a nosotros a ser humildes, a ser mansos, no a ser altivos. ¿Qué nos dice el libro de Mateo 5:44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre los malos y buenos y hace llevar sobre los justos e injustos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que una característica para ser considerado hijo de Dios es nosotros procurar pensar como piensa Dios, con misericordia, siendo manso y humilde de corazón, aprendiendo del Mesías, de Yahshua, como dice aquí la palabra, para que seamos hijos de Yahweh, que hace salir el sol sobre buenos y malos. O sea, para nosotros ser llamados hijos de Dios y considerarnos hijos de Dios, nosotros tenemos que saber y entender que la misericordia es lo primero. Sí sucede, sí Dios avergüenza a tus enemigos, sí Dios lo hace, pero no debe ser la intención de tu corazón, no debe ser el pensamiento, no debe ser la raíz por la cual tú haces lo que haces en el camino de Dios. Hay que tener mucha cuenta con esto. Miren lo que dice Salmo 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Yahweh. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. A Dios le encantan las personas humildes. Y la humildad no es la característica como en el mundo, como la gente cree de la humildad. La gente cree que la humildad es, si tú puedes comprarte un pantalón de 15,000 o de 10,000 pesos, tú te pones uno de 500, de 1,000 pesos, ya tú eres humilde. La gente cree que humildad es que si tú tienes la capacidad de andar en un Porsche y andas en un Honda Civic, ya tú eres humilde. O que si tú eres rico y tú abrazas a toda la gente pobre del barrio y le das fundita de arroz, ya tú eres humilde. La humildad tiene que ver con la misericordia, con la capacidad de usted aceptar que tu enemigo te hirió porque es una persona imperfecta que necesita aprender y que necesita crecer y que necesita ser renovado por Dios de la misma manera en la que tú fuiste renovado por Dios. La humildad es lo que te hace entender que de la misma forma que tú te arrepentiste, Dios puede darle la oportunidad de arrepentimiento a tus enemigos, a tus adversarios. La humildad es lo que te hace a ti entender que no solamente tienen la culpa los demás de los errores, sino que todos cometemos errores y que por eso el mismo derecho que tienes tú, también los demás lo tienen. Y si sigo diciendo, no acabamos hoy de lo que la Escritura dice de la humildad. En otro momento haré un video específicamente hablando de la humildad, leyendo muchas citas bíblicas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo sobre la humildad. Pero continuamos con el tema que tenemos hoy. Bendito es Yahweh. Dice aquí, Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Los únicos que pueden aprender y ser guiados por Dios son los humildes. Yo sé que la gente tiene una perspectiva diferente de la humildad, pero la humildad en la Biblia es más exigente que la humildad que se vende por las redes sociales, por la televisión y la farándula.
La humildad de la Biblia es mucho más grande y mucho más exigente. Entonces, una de las cualidades que se necesita para oír la palabra de Dios y aceptarla es la humildad. Entonces, por eso dije al principio, yo sé que hay mucha gente que no le va a gustar el video, pero se necesita la característica de humildad para aceptar que estamos equivocados en algo, porque no somos perfectos. Entonces dice la palabra que Dios guiará al humilde en su carrera. La pregunta es, ¿estás tú siendo guiado en la carrera de Dios? ¿Te falta humildad, humillación delante de Dios para ser guiado por Él? ¿O tienes el ego y el orgullo tan grande que piensas que Dios te está hablando y ni siquiera te has dado cuenta que te estás escuchando a ti mismo? Hay que tener cuenta con esto y por eso hay que estudiar la palabra. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, el Mesías dice que aprendamos de él. Nosotros nos consideramos cristianos, siervos de Dios, creemos en Yeshua, en Jesucristo, el Mesías. Lo llamamos de diferente nombre. Pero la pregunta ¿es el Mesías nuestro ejemplo? ¿O yo camino como quiero? ¿Es el Mesías nuestro ejemplo? Yo quiero aprender de él que es manso y humilde de corazón. ¿O quiero aprender de mí mismo? Importante evaluar esto. Porque hoy en día se tiene una conciencia de la humildad muy baja. Y la Escritura habla de los niveles de conciencia. Por eso es que hay personas que actúan de diferente manera, porque la conciencia es diferente para cada quien. Eso es otro tema. En algún momento hablaremos también de los niveles de conciencia según la palabra de Dios. Porque si nosotros no alimentamos nuestro nivel de conciencia, o lo elevamos, o lo bajamos, de eso depende la forma en la que nosotros vivimos, actuamos y caminamos. Entonces, ¿cuál es mi nivel de conciencia para yo entender que me falta humildad? ¿O tengo tan poca conciencia que creo que ya soy humilde? Y el principio de la humildad, si se puede decir así, es nosotros entender que nos falta mucho por llegar. Porque mi estándar no es el vecino, no es el hermano, ni es el amigo. El estándar es el Mesías. Quizá tú entiendes que actúas mejor que muchas personas que son supuestamente creyentes. Y tú te sientes santo, puro, porque tú actúas mejor que ellos. Pero compárate con Yeshua. Compárate con Yeshua. Porque el modelo a seguir es Yeshua, no el hermano, no el vecino. Entonces quizá tú actúes mejor que tu hermano, pero no significa que estás caminando en justicia. Entonces, si yo me voy a medir con alguien, con quien tengo que medirme es con Yeshua, porque ahí yo me voy a dar cuenta que me falta tanto por trabajar, que necesito seguir trabajando para yo cambiar mi forma de vida. Así que, hermano, Dios te bendiga y Dios te guarde.